Es el año de 1939, el lunes 14 de agosto, cuando nace en la ciudad de Cuautla, Morelos, Carlos Barreto Marc, hijo de José Barreto Marín, un ferrocarrilero de la ciudad, y Berta Marc Tapia, hija de Juan Marc Wong, quien desempeñó múltiples oficios, entre ellos el de ser cocinero de algún sector de las fuerzas zapatistas. Probablemente fue entonces cuando empezó a correr la historia que llevaría a Carlos Barreto a tener esa curiosidad hacia esa parte de la historia mexicana. Carlos Barreto cursó sus primeros estudios en la primaria Hermenegildo Galeana, y distante a lo que podríamos imaginar, no fue la escuela, sino los relatos de su abuela Mucia, los que influyeron en la imaginación, curiosidad y ansia de ver y saber acerca del mundo, los que despertaron en él emprender el camino hacia la historia. Eran épocas marcadas por una situación económica precaria, lo que dificultaba su permanencia en el camino escolar. A esto se sumó el desatinado comentario que un profesor externara a sus padres, mencionando que su hijo no tenía lo suficiente para seguir estudiando y que era mejor encaminarlo fuera del conocimiento. Pero nunca se imaginó la trascendencia a la que llegaría el interés nato de aquel niño por el saber. Una vez fuera de la escuela, ingresó al mundo de los ferrocarriles junto con su padre. Para ello, se vio en la necesidad de recurrir a alterar su acta de nacimiento para aumentarse la edad y poder iniciar así como fogonero, teniendo menos de 15 años. Durante su labor en los ferrocarriles estuvo en varios puntos de Morelos y de la Ciudad de México, en la estación San Lázaro o en el llamado Campo Redondo. Cualquiera puede imaginar el esfuerzo físico que exigían tales actividades, lo que con el tiempo se transformó en una ventaja, ya que adquirió una condición que lo llevó a convertirse en un atleta muy destacado. A corta edad, ya desde los 16 años, participó en distintos deportes como el fútbol, básquetbol, voleibol y clavados, pero fue en el atletismo donde destacó fuertemente. Participó en 100, 200 y 400 metros y salto de longitud, todo en pistas de arcilla y con un equipo inadecuado. Para poder desarrollar estas actividades, utilizó todos los medios a su alcance, siempre con miras más allá de lo que limitaba su situación. Corría sobre los rieles del tren para entrenar su equilibrio en la pista. Este entrenamiento y persistencia lo hizo alcanzar su mayor logro, que fue en el Campeonato Estatal de 100 metros planos, recorriendo esta distancia en tan solo 11 segundos, consiguiendo así el récord estatal y representando al Servicio Militar Nacional, pese de haber sufrido un accidente automovilístico el día anterior. Aún como ferrocarrilero, retomó sus estudios en la Escuela Secundaria Nocturna para Trabajadores Gabino Barreda, cursando el mismo grado que su hermano menor. Posteriormente, se integró a la Escuela Normal Particular María Elena Chanes, en donde además de adquirir nuevas formas de conocimiento, conoció a su futura esposa, Ernestina. Concluidos sus estudios como normalista, partió a la Ciudad de México, donde comenzó a impartir clases en escuelas primarias del Distrito Federal. Alternando sus trabajos como ferrocarrilero y profesor, ingresó a cursar sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su trabajo en los rieles quedó truncado por un accidente, no sin antes dejar huella al haber participado en todas las actividades culturales y deportivas, así como en el mismo movimiento obrero. Actividades que lo llevaron desde tocar el tambor en la banda de guerra hasta participar en el movimiento vallejista. Una vez en la ENA, tenía la intención de ser arqueólogo, pero al final decidió que su camino se encontraba en la carrera de etnohistoria, comenzando así sus estudios y teniendo como compañeros a Jesús Monjarás y José María Muriá, y como profesores a Guigberto Jiménez Moreno, Román Piñachán y Beatriz Barba. Todos ellos fueron testigos de la formación académica de Carlos, quien, a pesar de haber atravesado previamente por diversas circunstancias de trabajo y de la vida misma, haber tenido un sinfín de oportunidades para alejarse de los estudios profesionales, le fue mucho más imperante la curiosidad y la visión de lo que él quería hacer y a dónde quería llegar. Ya durante sus años de estudio, se casó y convirtió en padre de su primera hija, Berta, quien recibió el nombre de su abuela. Mientras Carlos seguía en la Ciudad de México, su esposa y familia radicaban en la ciudad de Cuautla, lo que realza su perseverancia para seguir creciendo pese a que la situación misma no lo facilitaba.
Culminó sus estudios en la ENA, alternándolos con dar clases en las escuelas primarias, y es entonces cuando la Secretaría de Educación Pública lo comisionó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, llegando a la que sería su institución de casa a partir de 1975. Es en estos años cuando nació su segundo hijo, Carlos. Se desplaza entonces a Cuernavaca para integrarse al naciente Centro Regional INA Morelos Guerrero, participando como su cofundador. En esta institución, poco a poco empieza a desarrollar proyectos y nuevas corrientes de investigación e integrándose al programa de historia oral, del que se desprenderían entrevistas, hoy día ya clásicas, a los veteranos zapatistas y también algunos trabajos más emblemáticos como corridos zapatistas y los corridos de Marciano Silva. Las primeras oficinas del INA donde ingresó Carlos estaban entonces en el Palacio de Cortés, donde empieza también una entrañable amistad y colaboración refrendada por un compadrazgo con el antropólogo Miguel Moraita Mendoza, quien se refiere a Carlos como una persona que, aparte de sus cualidades de notable investigador en la realidad y la historia morelense, es un hombre sin dobleces, diciendo siempre lo que piensa y lo que siente sin ningún maquillaje. Yo casi diría que es un irreverente con todo, pero cómo me emociono cada vez que sé que estoy a punto de verlo. Una vez culminada la remodelación del Jardín Botánico de la colonia Capancingo, el personal del instituto se trasladó ahí, volviéndose sede hasta la fecha del Centro INA Morelos. Retornó a la ciudad de Cuautla para conformar el Museo Casa de Morelos, sitio en el que hasta la fecha se desempeña como director. Desde los tempranos años 80, y una vez de vuelta en su ciudad, se dedica a promover distintos eventos culturales, impulsados siempre por un genuino interés de acercar a los cuautlenses a la cultura y a la historia. Entre los eventos gestionados e impulsados por Carlos Barreto se pueden enumerar los cineclubes, congresos, encuentros corridistas tradicionales, conferencias, espectáculos nacionales e internacionales, exposiciones y espectáculos, entre otros. Destacan entre ellos haber realizado el primer encuentro de escritores y poetas con la presencia de reconocidos personajes, como es el caso de José Agustín, dignificando así poco a poco la Casa de Morelos. Por su característica personalidad y aprecio entre sus compañeros y paisanos, estrechó una valiosa amistad con don Mateo Zapata, hijo del general Emiliano Zapata, quien gracias a la confianza que le tenía, dio en préstamo y donación varios objetos del general, que hoy se pueden apreciar dentro del Museo Histórico del Oriente. Su labor por el impulso de la Casa de Morelos la alternó con la investigación de temas históricos de diversos matices. Lo mismo abordaba temas relacionados con códices y vestigios arqueológicos que con la independencia y la revolución, lo que muestra su incansable búsqueda por coleccionar conocimientos y curiosidad nata por la historia en general, que hasta hoy día sigue vigente. Es principalmente en Cuautla donde incursionó como periodista, asesor del Movimiento Nacional Plan de Ayala, en apoyo a los veteranos zapatistas. Desarrolló una amplia presencia en medios electrónicos e impresos, principalmente locales y estatales, como sus colaboraciones con el Regional del Sur, El Sol de Cuautla, La Jornada, entre otros. Inmerso en la cotidianidad y actividades sociales, destaca su gusto por la lucha libre, el cual comparte hasta hoy con su hijo Carlos, lo que lo lleva inclusive a volverse columnista de este deporte. De manera anónima, compartía y narraba lo que en este deporte se siente, se vibra, se transmite y se contagia, todo bajo el afamado seudónimo de la Tecla Asesina. También con un perfil meramente académico, se vuelve fundador del suplemento cultural Tamuanchán, el cual permite hacer de dominio público lo que en el Centro INA Morelos se investiga, para después convertirse en el Tlacuache, que hasta la actualidad se publica de manera dominical y en el que participa como articulista. Años han pasado desde su ingreso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Carlos sigue dando a Cuautla un espectro de actividades culturales e históricas de relevancia nacional, como haber traído a esta ciudad el famoso Cañoncito Niño, arma histórica predilecta del general José María Morelos y Pavón, emblema y símbolo de los actos conmemorativos de los 200 años del ataque y sitio de Cuautla. Carlos, siempre con libro en mano, coleccionista de la historia, hijo del obrero del ferrocarril, atleta, antropólogo e historiador, investigador de diversos temas y periodos históricos, etnomusicólogo, promotor cultural, profesor de educación primaria, bachillerato y universidad,
periodista, columnista, locutor, analista político, cuautlense de cepa, morelense universal, visionario, bailador, hermano, padre, abuelo, amigo, ser humano, indudablemente parte del paisaje cultural de Cuautla. Carlos Barreto Marc.